del departamento del Cesar, y lo que es Ocaña como Alto y Bajo Catatumbo. Bueno, en segundo lugar, al conocer esa historia, me dediqué hace 15 años a elaborar una presentación que me permitiera dar una explicación sobre por qué Ocaña le madrugó a la independencia. Entonces, factores geográficos, factores de intercambio comercial, formación de un núcleo de comerciantes. Entonces me permitió dar el primer paso y ver cómo el siglo XVIII, como preparador de la independencia, hizo que la región resultara típica para el reformismo que proponía la corona. Primero que todo, que las autoridades de Santa Marta no tuvieran capacidad de atender reclamos de Ocaña. Entonces se creó una jurisdicción especial dentro de la gobernación de Santa Marta. Y luego encuentro con que la jurisdicción colonial empezaba a perder influencia en lo que hoy es el sur del departamento de Bolívar. En la parte sur, Cibití, Zaragoza, Remedios, hoy día está bajo la influencia antioqueña, pero en la colonia esa región se abastecía a partir de Ocaña. Eso tiene prueba documental, hay registros, y por otra parte, eso va a dar origen a este libro, que espero lo vean bien, Los Borbones y la región. Así es, Los Borbones y la región, desde el siglo XVIII, de cómo se va formando el núcleo que va a jugar papel con la independencia. Y entre eso ya la aparición del oficial Miguel Ibáñez. En la historia lo conocen principalmente por ser el padre de las Ibáñez, pero en la parte local, a partir de 20 años antes de terminar el siglo XVIII, él ya jugaba papel dentro de la ciudad, orientaba su papel socioeconómico hacia el río Tarra, donde se cultivaba el cacao, y fue don Miguel Ibáñez el que incrementó el cultivo del café. Esto es una noticia que a veces, pues los historiadores del café, pues dicen, se quedan en anécdotas, pero el café entró a Colombia por Ocaña, procedente de Jamaica. Aún hoy en día los cafés de la región de Ocaña son suaves, aunque los suelos deben ser muy bien atendidos para buena producción. Bueno, entonces aquí aparece el don Miguel Ibáñez, y aparece un cura llamado Antonio María Uceta. El padre Uceta fue heredero de un español que llegó al siglo XVIII como comerciante y heredero de una fortuna, y este cura se convirtió en un personaje lector, en un hombre con un sentido de independencia, en un hombre que estaba contemporaneizado. Y su padre murió temprano, y le tocó organizar la casa donde habían dos hermanas más, y estaba el padre Uceta, quien como sacerdote fue nombrado inicialmente cerca de Monpós. ¿Por qué? Porque él exportaba panela desde Ocaña hacia Monpós, y allá fabricaban aguardiente.
generales, porque en la región de Ocaña los indígenas le agarraron el tiro a la melaza y producían aguardiente de contrabando, y es una pequeña industria aún en este momento. Es una pequeña industria tolerada y controlada por la experiencia, supongo. No sé, yo no he entrevistado a nadie de los productores, pero se da muy bueno el aguardiente. Ese aguardiente que llaman tapetusa. Bueno, entonces el siglo XVIII es un siglo de desarrollo socioeconómico hacia la agroexportación. Por otra parte, cuando aparecen los dos personajes que hemos mencionado, don Miguel Ibáñez y el padre Buceta, aquí les muestro el libro, Ilustrados y Bolivarianos, y ahí está la fecha que fue publicada. Se publicaron pensando en Colombia 200 años, pues la independencia de Colombia. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Cuando Bolívar hace aparición en Ocaña, en la Navidad de 1812, y el padre Buceta, según tradiciones, lo alojó en su hacienda de Venadillo, al pie del camino real de la época, que se conocía como el Camino de la Camarona. Pero en esa hacienda se hospedaron también soldados, y la casona existe en nuestros días, conserva la amplitud de la época, aunque no han faltado alteraciones, pero en grandes rasgos se conserva. Y allí Bolívar va a organizar su presencia en Ocaña el 7 de enero de 1813. Eso fue la primera proclama de Bolívar. Destacaba su proyecto, saludaba una corta proclama, y dentro de esos términos hay anécdotas, podríamos decir, datos, como dicen ahora, puros datos. Por ejemplo, cómo se realizó el desfile, en el cual las hermanas Ibáñez van a ser las anfitrionas, con todos los términos de ceremonia de la época. Va a haber el Te Deum solemne, va a darse también que los miembros del cabildo desaparecen de la ciudad. Unos se enferman en fincas de amigos, otros tienen que ir a arreglar cerca a las propiedades rurales. El caso es que queda Ocaña en manos de Bolívar y se inicia un proceso de organización, diríamos ahora, organización revolucionaria. ¿Por qué? Porque el padre Buceta es vocero de comerciantes y don Miguel Ibáñez es ideólogo y vocero de una nueva visión empresarial. Eso significó que Bolívar empezó a organizar la campaña admirable. Todo el mundo remite a la campaña del Magdalena, pero la campaña del Magdalena, si bien fue de efectiva limpieza, no enfrentó no tuvo grandes problemas de enfrentamiento militar. Pero lo que se va a organizar a partir de Ocaña, en enero, es un ejército que va a invadir a Venezuela. Y ahí vino el primer error de Bolívar en el tratamiento a los disidentes. Mucha gente que habían recolectado ahí de los ribereños, cuando decidieron que la cosa era hasta Caracas, desertaron. Y Bolívar, para dar una lección, para escarmentar, fusiló a estos disidentes, y ello le trajo la enemistad radical de algunos sectores de la población, hasta el punto de que
llegó el general Murillo, organizaron la guerrilla de los Colorados, una guerrilla estratégica porque sin ser experto en geodesia, de nuestros días, el general Codazzi decía que desde Ocaña se podía controlar Maracaibo, Riohacha, Santa Marta y Cartagena. No sé qué forma tiene ahí el terreno, pero en la época fueron muy efectivos los Colorados. Fue una guerrilla sanguinaria y bueno, ese es otro cuento para otra intervención. Ahora, fuera de eso, donde volvemos entonces, les manifestaba que conozco, primero que todo, he estudiado el problema del tiempo en que nace el sacerdote Secundino Jacob. Segundo, conozco el espacio histórico en que se desenvuelve su infancia y su nacimiento. Sobre por última información aquí está, he tratado en forma de relato novelado toda esta anécdota, todo lo que les he contado acá, visto como vivencias locales. Entonces, otra forma de presentar, porque no se olviden que yo soy profesor, mi mayor título es ser profesor, y por lo tanto sigo pensando como docente. Yo me pensioné hace rato, pero sigo ejerciendo la docencia en las condiciones en que ustedes pueden apreciar. Entonces, así vamos a llegar al hijo de Bolívar, ¿sí? Sobre la paternidad de Secundino Jacob. Yo advierto en la contracarátula que es de los hijos que se hablan de Bolívar. Es quizá el único con prueba documental. ¿A qué prueba? ¿A qué construcción documental me refiero? Sino que todo parto de una lectura de lo que es la partida de bautismo de Secundino Jacob. La partida de bautismo de Secundino Jacob se certificó en 1817, en febrero. Entonces, eso hizo que las personas que conocieron el documento existente en la Catedral de Ocaña, o la Iglesia Mayor, como se llamaba en la época, esa partida no es partida propiamente, sino una certificación. ¿Por qué es una certificación? Porque el nuevo vicario advierte, primero que todo, que él certifica que Alejo María Buceta impuso el óleo. Entonces viene la primera pregunta, ¿pero por qué es? Pues resulta que como el padre Buceta dejó una historia de gran rebelde, y no fue de 1810 la rebeldía de él, sino ya él se sentía como criollo afectado en el nombramiento de la vicaría de Ocaña, que era prácticamente equivalente a otro obispado dentro de la diócesis de Santa Marta. Se sentía afectado en un momento en que al morir un vicario no lo nombraron a él. Y para calmarlo, le nombraron como decano de la Iglesia Mayor, que era una especie de título paralelo al de vicario. Y ahí se generó un pleito entre otro cura que había casado recientemente, que había enviudado. Recientemente se ordenó sacerdote y
o 3 años fue nombrado vicario de la ciudad. Entonces el resentimiento fue mayor y el padre Uceta empezó, es un largo pleito, yo lo reproduzco en los libros, pero no en esa exposición, se me duerme de pronto. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? El padre Uceta fue destituido como sacerdote porque se rebeló contra la jerarquía. En 1807, cuando llega la orden, el libro de bautismo desaparece y eso se vuelve a construir posteriormente. Y en 1811, cuando el cabildo pidió al obispo, exigió al obispo de Santa Marta que lo nombraran vicario, y lo nombraron. Pero cuando llegó Murillo, fue condenado por corromper a la juventud con las ideas de la independencia. Entonces, ¿por qué esta fecha? Porque estamos hablando que el certificado es de 1816. Entonces, quien no sabe leer un documento va a decir, no, pues Bolívar no estuvo en Ocaña en 1816, cosa que es cierta, porque Bolívar estaba en el Orinoco. Entonces, lo que da esa fecha es la demostración de que un año antes de ese certificado, el padre Uceta había sido condenado por Murillo al destierro a Santa Marta. O sea, que había bautizado a un niño mucho antes que certificara este cura en 1816. ¿Qué había pasado? El libro de bautismos desapareció. El cura era muy soberbio, tenía una fama de soberbio, y fuera de eso, en su forma de concebir la religión, podríamos calificarlo que para la época también era masón, como todo ese núcleo de curas de Monpós y de Cartagena. Tenía de comportamiento liberal de la época. Entonces, eso hace que el niño que está certificado no nació en 1816, de hecho. Entonces, vámonos un poquito atrás. Viene la historia de que el padre Uceta en su hacienda Venadillo puso una negrita hermosa al servicio de un mantuano, porque Bolívar fue un seleccionado de la clase mantuana para ese trabajito de la independencia, y eso hace que el contacto entre Sofía León y Bolívar era permanente. Al ser permanente, pues se daba, ella llegó a contar, esto lo retomé de la tradición, que Bolívar, pues ella lo acompañaba a bañarse en la quebrada Venadillo, se llama todavía hoy en día. Y bueno, y después de eso tenía sexo normal. Eso no es una cosa del otro mundo, ¿no? La dependencia de la esclavitud daba para todo eso. Bueno, eso hace que Bolívar, quien se anota Indalecio Líbano, tenía mucha debilidad por las personas de color, por afrodescendentes, y se casó con la negrita. Y debía ser muy buena cocinera, porque cuando sale el primer desfile de la patria, en febrero 16 de aquel año, 1813, Lucía León es la cocinera, nombrada cocinera del Estado Mayor. Eso puede hablar por sí solo de sus cualidades como mujer y como cocinera. Bueno, pero
en los meses siguientes aparece doña Lucía León otra vez en Ocaña. Las costumbres de la época, si a alguien le donaban una esclava era para siempre, pero doña Lucía regresó y ella venía embarazada. ¿Quién era el de embarazo? Entonces, pues, allí es donde está el interrogante que ha puesto otro. La gente de Gramalote, donde el curita se desempeñó, para ellos es verdad total la paternidad bolivariana. Pero otra gente dice, no, es que Bolívar no tuvo hijos, y se han dicho tantas cosas. El caso de este muestra que en el libro el hijo de Bolívar, en la página 23, está la reproducción del certificado que hemos anotado, del bautismo del niño Secundino. Hay un misterio, es que esta señora desaparece del mapa. Y eso deja interrogantes que no estoy en condiciones de aclarar. Lo que sí es claro es que en el inventario, cuando al padre Buceta lo condenan, es obligado a pagar una multa de 1.000 pesos de la época, que eso era mucho dinero. Y él pagó con 5 piezas de esclavos. Y en las piezas iba Lucía León con su niño. Entonces, eso hace que hay que cambiarle de apellido. Hay que cambiarle de apellido porque pasa a otro amo. O sea, si hubiera quedado con el padre Buceta, era un Secundino Buceta, que le hubiera puesto Secundino. Y al pasar a la familia de don Simón Jácome, a quien Bolívar lo había puesto a pagar 200 pesos, Murillo quiso consolarlo, rematándole más baratas las piezas de esclavos, y por lo tanto ya el niño va a ser llamado Secundino Jácome. Ese va a tomar el apellido del amo. Bueno, no aparece más doña Lucía. El niño se lo llevan para Cúcuta y se vuelve a tener noticias de él. Primero, que esta es una tradición no investigada por mí, sino investigada en Cúcuta, de que cuando estaban en las sesiones del Congreso de Cúcuta, en 1821, le llevaban a un niño que él sentaba en sus pies y le daba monedas. Eso es lo que queda de esa mención, pero en los siguientes años resultó siendo un buen cantante. En la iglesia sobre todo en Villa del Rosario, que debían tener ahí una vivienda cercana para llevarlo, y eso fue hablando de la orientación a la vocación, pero era negro. Y ustedes saben que los negros no los ordenaban, a los negros los tenían ¿cómo se llaman eso? Hermanos, personas para hacer funciones domésticas y de servicio. Entonces eso hace que el negrito con tan buena voz y tan dedicado, porque le dieron educación de criollo, tuvo educación adecuada, y ya cuando se sintió bien con latín y con todas las cosas que debía saber un sacerdote, pues pidió que lo ordenaran sacerdote por allá en 1840 y tantos, cuando la Iglesia Católica empezó a reclamar su poder teocrático. Él también pedía que lo ordenaran sacerdote, pero no lo escuchaban. Después
la libertad de los esclavos ya había otra consideración jurídica para los negros, pero para no alargarles la cosa, en 1859 se autoriza la ordenación sacerdotal. Ya era una persona cercana al medio centenar de años. El medio centenar de años es otra excepción. El obispo, antes de ordenarlo, le dijo: cuénteme cómo fue su vida, cómo es ese cuento. Y el clérigo dice: pues que soy hijo de una negra, cierto. ¿Y qué año nací? Nací en 1812, más o menos. Porque hay que advertir, un hijo de un notable, y en el caso de Bolívar, que eran circunstancias ya muy políticas, no iban a decir que era hijo de Bolívar. Pero mi hipótesis, ya por lógica, es que el padre Uceta, quien sí era un hombre liberal de esos de raso, debió escribir en el libro de bautismos. Eso lo acostumbraban los sacerdotes en otras épocas. Debió escribir aclarando quién era el niño, porque lo que todo el mundo reconocía era el parecido extraordinario. El parecido extraordinario, la misma estatura de Bolívar. Bolívar era un chaparrito, era bastante bajito. La diferencia es que este era negrito. Yo publico justamente, mira, a ver si ahí está existe esta foto que fue publicada primeramente en la revista de la Academia de Historia del Norte de Santander por allá en los años 40. Y el parecido pueden notarlo, ¿no? Pienso yo, no como mejor busquen lupa o adquieren el libro, porque el libro está disponible y a precio llevadero. ¿Qué les digo yo de esto? El parecido era extraordinario y alcanzó a vivir, a ser prácticamente nonagenario. Yo como que se me ha escapado de la fecha, esto lo escribí hace rato, 1890 y tanto, pues ya existe, ya tenían en Cúcuta cámaras fotográficas para fotografías, y eso permitió conservar la imagen del cura. Y segundo, fue párroco en una ciudad que fue famosa en las guerras, que se llamó Peramalote. Es un pueblo que ha sido trasladado por las condiciones geológicas de la frontera colombo-venezolana. Y allí tuvo la mayor parte de su curato. Hay mayores detalles de cosas, y lo que quiero es la hipótesis central. Es decir, si yo me atreví como historiador profesional a ver que aquí se había cometido una injusticia con los habitantes de ese pueblo que reclaman, son los únicos reclamantes de la paternidad bolivariana del padre Silvino Jaco. Había los que habían estado mirando el certificado, pues no conocían la historia de Ocaña como la estudié yo. Yo la estudié y por lo tanto me siento autorizado a explicar lo que planteaba François Furet, hablar del entorno del documento. Un documento no lo dice todo, un documento puede decir mentiras. El historiador es el que construye el documento. No es lo que sucede con los documentos jurídicos que dicen tal día compró y tal día vendió y punto. No, aquí hay que ver el entorno espacio-temporal. Si tomamos la metodología, yo me guío por la metodología francesa antes de los anales, perdón, en la época de los anales, para
estudiar qué es un documento histórico, porque esa historia de datos y fechas y qué fue, bueno, es una buena crónica. A veces en turismo, yo sigo pensando que el turismo debe recuperarse los sitios donde la gente que vaya a visitar, a dialogar con su cultura en el pueblo, sepa, vea todas estas cosas. Pero eso no es propiamente la historia. La historia es más conceptual. La historia es una construcción no regional. La historia como tal es globalizada. Desde que se descubre América ya pertenecemos a un mundo globalizado. No tan gradual, podríamos decir, en cuanto a que nos enteremos de todo eso. Pero ya somos globalizados. En ese sentido es que yo veo que la historia regional como clasificación tiene su limitación. La gente puede quedar en crónica. Mire, yo conozco muchos académicos. Hablo de las academias regionales. Casi siempre son buenos ciudadanos, personas de buena voluntad, a veces gente muy urbana, muy considerada en el trato, pero son personas que no tienen una formación profesional. Hoy en día, pues, hay algunas academias donde existen personas que estudiaron para historiadores, profesionalmente hablando, pero no siempre se da esa condición. Entonces no quiere decir que no valga la pena. Usted sabe que la historia ha cedido a la cultura. Eso es un hecho mundial. Hoy en día estamos hablando del último disco de Shakira, estamos hablando del pelotazo de la chilena de ayer, ya se me olvidó el nombre del futbolista, en fin, cosas así que nos llevan a la memoria. Y la memoria es profundamente subjetiva. Ahora, que son elementos que hay que tener para construir conceptos históricos, también es cierto. No quiere decir que eso no valga la pena. Pero, digamos, por ejemplo, si usted habla de Edad Media, usted no se va a detener en el rey Pepinillo por allá de tal parte. Usted está hablando de un concepto de organización productiva, está hablando de una forma de jerarquización social, de forma de organización política, etc. Entonces, en ese sentido, es que llamo la atención, porque cada vez, por ejemplo, si usted quiere enseñar, si usted es profesor de bachillerato y quiere enseñar cómo se maneja un documento y qué tiene que ver ese dato con toda la historia del siglo XIX, pues yo recomiendo el libro o otro. Si una persona quiere saber qué fue el siglo XVIII como proceso de organización socioeconómica, aquí hay un modelo, porque esto no se trata de regionalismo, que si no fue en la esquina de mi casa no va a servir, sino es un modelo conceptual. Entonces, en ese sentido, pues yo me considero, pues ya después de mis años de trabajo, que pues he logrado aportar, sí, el medio centenar de libros y habría por publicar otro medio centenar, pero es que el problema es la difusión, de atender tanta clientela que hay para el libro. En eso radica el problema. Entonces, pues creo que usted tiene derecho a preguntar unas cosas, ¿no? Si quedaron motivados, sigo a la orden y los escucho. Muchas gracias, don Jorge, por esa charla tan magistral sobre este tema tan desconocido para muchos. Entonces, las personas que tengan alguna pregunta la pueden realizar tanto por aquí por el chat de Meet o de Facebook. Mientras, a mí sí se me queda una duda. Si existen todos estos documentos, como usted menciona,
¿Por qué todavía en la historia oficial se sigue negando a una persona como Segundino, como hijo de Bolívar? Por lo que le acabo de decir, el hecho de que sean de la Academia Nacional de Historia o que sean de la Sociedad Bolivariana. Hay Sociedad Bolivariana y les cuento una cosa, personalmente le vendí el libro al doctor Miguel Santamaría Dávila, pero uno no sabe, como ya la gente sabe tanto, que dice, no, ya para qué leo más, o supongo que el libro va a decir una cosa que no es cierta. Y ahí son los términos que hoy en día tenemos de neutralizarse la lectura. Porque la persona, yo he expuesto, es decir, le garantizo que el presidente de la Academia Nacional de Historia, el profesor, doctor y profesor emérito que la dirige, Martínez Garnica, él sabe de este trabajo. Y yo esperaba que repercutiera, y a mí nunca la academia nunca me llamó a que explicara eso. Nunca. Y es decir, hay formas de no darle paso a un libro o a una información. Usted se queda aislado. Y por otra parte, en la Academia de Historia del Norte de Santander también están, yo he publicado, mi hija ha publicado síntesis, pero silencio. ¿Por qué? Porque no, tal vez no se sienten competentes ni de debatir. Miren, seamos realistas. La historia ha entrado en una decadencia, pero una decadencia que la patrocina, es un problema como la lectura. Es el mismo problema, porque además la lectura, la comprensión de la lectura, exige historia. Es paradójico. Si usted, por ejemplo, quiere ser epistemólogo, la pelea de la epistemología está entre la historia de las ciencias o la ciencia misma. Indudablemente que el de mayor espacio es el científico, no el que va a explicar cómo se sucedieron esos procesos de conocimiento. Entonces, en esa medida, pues, el problema es, yo creo, para mí personalmente, yo creo que el hecho de que la gente no lea afecta terriblemente cualquier propuesta histórica y política. ¿No crea usted que cuando la gente habla del cambio, en este momento, porque yo me siento con autoridad moral para hablar de eso, porque he conocido el proceso y lo he estudiado, y le digo claramente, sí, ahí hay muchos que gritan y que te van a decir que sí, pero a la hora usted, pues mire usted, el discurso mismo ya está cuestionado. No nos tapemos los ojos. Por ejemplo, temáticamente, por ejemplo, yo me identifico mucho con los temas de gobierno actuales. Por ejemplo, el problema de la vida, yo la veo como historiador, la veo dentro de otra forma de explicarla. No que vamos a repartir plata en las zonas pobres, que vamos a hacer tal cosa, no. Yo creo que pero no me está... Me puedo salir del tema. Yo, en cuestiones de historia de mi país, soy muy sensible y de pronto inoportuno. De manera que mejor nos limitamos. Ya le advierto, no ha sido descuido mío. Y además, yo cuando saco un libro, yo acostumbraba a mandar libros siempre con consignación, porque no se le puede entregar libros a todo el mundo. Porque el negocio está tan malo que se tumba, el pequeño. Entonces, digamos, lo que es Librería Nacional, Lerner y Fondo de Cultura Económica, a ellos siempre los abastezco. Pero últimamente me tocó cancelar lo de la Nacional, porque hay partes de la Librería Nacional no tiene practicantes de tela para este clase de tema de Colombia. Que todo el mundo dice que sabe la historia de Colombia. El 20 de julio, sí, el florero de Llorente. ¿Y creen que eso es historia?
¿Y cómo le dice uno que no? ¿Sí? Ese es el problema. No es que uno siempre, si uno explica, no sé los que han estado leyendo, yo he estado dosificando mi interpretación de la historia, que ahí está disponible en mi página, y está más que todo disponible en los libros si quieren ser parte de mi proyecto, porque esto no se edita con rosarios ni con plegarias, sino con abonos, con una inversión, que yo no soy un hombre rico, pero ofrezco lo mío, porque no todo es plata, pero ahí está. No me pueden decir que no utilizo el Facebook, que es al gratis, como dicen hoy en día. Entonces, en ese sentido, pues yo los invito a los que puedan colaborar, pues, el catálogo está disponible, Juan Felipe lo tiene en su cuenta, y yo con mucho gusto los atendemos. No son, desde luego que lo más reciente, hay incrementos de costos de papel. Por ejemplo, es posible que no pueda presentar el 7º libro de mi historia política del siglo XX, tal vez no lo pueda presentar en la feria. ¿Por qué? Porque hay que invertirle. Y si no hay inversión, el impresor no va a ser tan patriota conmigo. Entonces, en esa medida es que todo el mundo puede colaborar. Que usted no puede comprar, hombre, un vecino pudiente que se pueda interesar, que le llame la atención, puede comprar también. Y aquí mi hija les atiende por teléfono, porque hemos hecho sociedad para ver si podemos publicar, porque hay harta cosa. A mí me rinde mucho la cosa de la escritura. Eso sí, va a encontrar una historia crítica, una historia nueva. Yo no oculto lo que pienso respecto a la historia. Entonces sé que me enfrento a académicos que repiten lo mismo, y tal, y vuelven la misma historia. Yo una vez yo veía, allá en Manizales, sacaron una revista en el año 37 que se llamaba Atalaya. A mí me llamó la atención la revista Atalaya. Y ahí dice, pues para poder controlar a todos estos intelectuales regionales. Eran dos básicamente los líderes. Era el que fue candidato presidencial, Giraldo, Jaramillo. El Jaramillo, el que fue candidato rojista del año 70. No, perdón, del año 66. Ya se me olvidó el nombre de él. Bueno, y otro pero lo llamativo era que se rotaran la dirección. Es decir, no hay pelea de egos, todo el mundo va a buscar la forma de figurar. Eso está bien. En la época eso era un gran aporte, poder rotar la dirección de una revista. Eso, y era Manizales, porque Manizales estaba increciendo, porque Manizales estaba formando nada más ni nada menos que el núcleo básico de los cafeteros, y de hecho el núcleo de FENALCO. En Manizales eso fue muy importante. Y Hernán Jaramillo Campo fue durante mucho tiempo personaje nacional, que era prácticamente vocero de la región. Bueno, repito que nos podemos ampliar. En México me pasó una vez que yo terminé, era 1 hora y terminamos 4, y ese es un problema. Por eso prefiero escucharlos para cortar por hoy. No es que me vaya a negar en otras posibilidades de que hablemos. A mí me gusta que me pregunten, porque si no, saquemos del ostracismo. Saquemos del ostracismo al hijo de Bolívar, Felipe. Hay que sacarlo de esa instrucción que le han dado, pero con argumentos, racionalmente, como dice la cosa. Por supuesto. Bueno, un poco encadenado esa pregunta, por aquí pregunta
o Sevilla, qué tan difícil es hacer genealogía en Colombia con respecto a la similitud de nombres en antepasados. Pues mira, hay que delegarle eso a la genealogía de la iglesia de los santos de los últimos días de los mormones, que tienen todo un archivo mundial. Ellos llegaron a acuerdos con los arzobispos, con los obispos, para fotofilmar todos los archivos y dejar una copia. Ese es el documento más universal. Lo que yo me planteo es que la genealogía, como todo en historia, debe ser problemática. Saber que usted es hijo de su papá y de su mamá, eso no. Tal vez como el maestro Ariel Chandía, una vez que hablaba de fe y certeza, se planteó a alguien que intervino en forma inoportuna, dijo: ¿y usted cómo se llama? Fulano de tal. Digo: pues bien, lo de su papá es fe y lo de su mamá es certeza y lo de su papá es fe. Entonces, ¿por qué me llama la atención ese cuento? Porque es que en esto de las genealogías, todo es muy relativo en eso. Todo es muy relativo. Yo alcancé a sugerir, por ejemplo, que al hijo de Bolívar le sacaran el ADN y lo compararan. No sé si fue escuchado. Hay incomunicación. En la época de mayores medios de comunicación hay mucha incomunicación, porque la gente da por supuestas las cosas. La genealogía sí sirve para la familia, de pronto, pero tiene que ser para explicar, para contar que hubo reproducción vegetativa. No, pues yo personalmente no le veo mucha gracia. Queremos indagar la historia. Sí, a ver, un momento, lo escucho. Una pregunta interesante. Si querían hacer el ADN, entonces significa que en qué lugar en este momento se encuentran los restos de ese mundino. Que eso sí no lo explicaste. No. Los restos se encontraban en la iglesia de Gramalote, y en el nuevo Gramalote han sido trasladados. O sea que existen, a no ser que alguien de ocioso les haya metido otras cenizas. Pero allá está ustedes tomaron de Google la estatua de Secundino. Esa estatua es tomada en el Gramalote Viejo, pero tengo entendido que lo han trasladado al actual Gramalote. Entonces, con más razón las cenizas, porque eso, mire, yo he llegado a conclusiones de que el hijo Bolívar tuvo amplia incidencia política, fue simbólica, porque la Iglesia Católica de la diócesis de Pamplona era iglesia radical, de ultraderecha, como llamamos hoy en día. Eran nacionalistas. Para poner un ejemplo, es Alzate Avendaño, nacionalista es el Villegas, el de la patria, el que dirigió a la patria. Ellos, extrema derecha, conservadora, aunque en Colombia la han manejado la extrema derecha liberal conservadora. Aquí nos inventaron que la violencia era bipartidista, pero eso es un despiste del problema. Pero sí utilizaron la bandera religiosa. Eso sí, hay pruebas. Es más, yo reproduzco en el tomo 4 de esto, un cura de Chinchiná, sí, como era de Chinchiná, tenía un periodiquito que está en la Biblioteca Nacional en documentos raros y curiosos. Y allí reproducía el problema de la religión católica en México y ya la presencia de pastores protestantes, que es lo que se impone con la diplomacia pragmática de la posguerra, que
eso es otra cosa. Y todo el mundo habla de la violencia, saben todo de la violencia, que se mataron 2 millones, otros dicen que 1 millón, otros que 500. Bueno, la estadística, si no tienen, se la inventan. Pero no se han preguntado qué fue lo que pasó dentro del corazón de la cultura colombiana con ese fenómeno que han llamado violencia bipartidista, que con eso calman cualquier pregunta. Eso fue, le echan la culpa a Laureano, Laureano no volvió al Congreso desde el año 42. Pero si usted coge la parte del Tolima y lee para el sur, va a encontrar que esa llamada violencia bipartidista tenía un destino, que era la colonización a bajo costo del entorno de la selva. Pero de eso no hablan mucho. Yo hablo en mi libro, no lo traje hoy aquí, en mi libro El descontrol de la cizaña, porque además apareció el libro de padre de un librero de la Lerner, uno de los empleados, quien fue víctima del bombardeo de Villarrica, Tolima. Y el testimonio, desafortunadamente ya estaba listo el material y apenas me limité a ponerle un apéndice al libro, reseñando el libro que acaba de publicar el señor Jaime Gómez, donde explica paso por paso cómo es que nace todo ese cuento guerrillero y cómo se ha engañado con eso, creando ficciones, héroes. Aquí somos especialistas en eso, fabricar héroes por todas partes. Todo el mundo, como en patadas, como en golazos, somos este partido ya es de la historia. Nos resultan los locutores graduados en Harvard en historia. Todos, y todo el mundo dice que historia, esa es la historia. Son datos. Sí, son datos. La historia es algo más profundo, que la gente no quería estudiar porque saben mucha historia de Colombia. Usted habla con cualquier, usted sabe toda la historia. Que mi general Bolívar se pone, que mi general Santander, todo lo sabe, que Antonio Ricaurte, no han leído ni la diario Bucaramanga de Perú de la Cruz, donde Bolívar reconoce que mintió con ese cuento, para crear entusiasmo heroico. Bueno, hay muchas cosas. Yo he querido ponerme a escribir sobre las mentiras históricas, pero entonces habría que revisar porque hay otros que han encontrado y han dicho algo. Pero bueno, quedémonos con el problema de construir una verdad en torno a la paternidad bolivariana. Hay que construirla, la verdad. La lectura da para eso. Sin lectura no, ¿se imagina? No, pero si todo el mundo dice que Bolívar no tuvo hijos, que era estéril, que de tanto andar en la silla del caballo le atrofiaron los testículos. Médicos de primera, ginecólogos genios. Entonces, aquí hasta me voy a servir de mis apuntes sobre esto. Eso es que es así como nos inventan la historia. Entonces es mejor estudiarla, es mejor leer. ¿Estamos bien de tiempo o qué? Sí, claro. Sí. Sí. No sé si no veo más preguntas para hacer una invitación. El señor Jorge Meléndez, también nosotros le damos cabida en la página para que la gente pueda leerlo. Entonces una invitación de que cuando él publique sus pequeñas reseñas, vayan y leanlas para que se cuestionen un poco sobre esta historia, la historia de nuestro país, que es bien interesante los artículos que el profesor saca. Sí, es esa invitación.
por el momento no veo ninguna más preguntas en torno a la conferencia. La otra también para que sí, también revisen el catálogo del profesor y se atrevan a comprar sus libros. Nos entremos más en esto, en cuestionar la historia, no siempre creernos la historia oficial que nos han vendido, porque esto es una invención que prácticamente en todo momento se va reconstruyendo. Nos damos cuenta de que falta mucho por escribir sobre la historia de nuestra nación. Entonces, esta conferencia nos muestra eso, que un personaje como Segundino lo oculta la historia oficial, y es bien problemático eso, que nos llena, y no solo con él, muchos personajes. No sé qué podría decirnos ahí, ¿no? ¿A qué lleva que en la historia se oculten tanto los personajes? Mira, te decía que la historia es conceptual. A mí en este momento, a raíz de que Armando Martínez, el presidente de la Academia, dijo que Manuela Beltrán era una ficción, pero puede serlo, es una anécdota, es un elemento local, lo que se advierte con eso. Pero a mí me molestó que dijera que quien inventó ese cuento fue mi ex profesor Horacio Rodríguez Plata. Entonces yo me sentí tocado a recordar a Horacio Rodríguez con lo que él tenía de conocimiento particular. Entonces eso lo reseñé ahí, fueron 10 entregas, creo 11 entregas, para que la gente se enterara de que Horacio Rodríguez Plata era sí, no era profesional, positivista, pero al menos positivista. Es que hay gente que clasifican de positivista y no llega a eso. Positivista. Y pues él tenía formación de abogado. Y era, pues, él fue parlamentario del MRL. Y yo le comenté el libro de la inmigración al Estado Soberano de Santander y a él le encantó mi trabajo. Yo era estudiante, entonces nos hicimos buenos amigos, tomábamos tinto en el antiguo café automático. Él le gustaba, tenía el problema de fumar mucho y que eso lo llevó a la tumba temprano, pero era un hombre serio para investigar la historia. Es más, su casa la heredó su hijo, creo que también es historiador, yo no lo conozco, pero sé que existe un hijo, que yo lo conocí, pero era adolescente todavía. Y bueno, ese profesor tenía unas hipótesis claras para demostrar los problemas de la Gran Colombia a partir de factores diferentes a los que se han tenido. Y eso pues afecta institucionalmente, porque hablar de un ejército reclutado con la oferta del saqueo a Bogotá por 7 días, pues no habla de patriotas, sino de recursos muy explicables. ¿Sí? La gente no sentía. Es que el proceso, todavía en ese momento estaba por ocupar América. Eso va a ser el proyecto liberal de la Argentina a mitad de siglo. Gobernar es poblar, todo estaba despoblado. No se había empezado la colonización antioqueña, la llamada colonización antioqueña. Sí, estos son cosas. Entonces, él por ejemplo decía que quien hizo la guerra fue la Legión británica, que sabía pelear. Eran profesionales en eso. Y entonces yo me preguntaba cuando estaba viendo la primera llegada de Bolívar a Ocaña, que hablaban de unos caballos así, de esos, como los veo uno en Londres. O sea que ya la ocupación británica estaba ya dentro del orden del día. Y primero mandaron a
Alexander von Humboldt, que es el que va a elaborar el mapa por donde va a ser la campaña libertadora. Él entra por el Orinoco, eso lo pueden mirar, si no me creen a mí, pueden mirar porque han habido publicaciones sobre eso. Le han enviado a todas las bibliotecas. Todo el curso, eso. Antes decían, no, es que Bolívar utilizó un camino de contrabandistas para llegar a la sabana de improviso. Cosas así. Además, la Legión Británica no era solamente soldados, era un ejercicio de seguridad, ¿cómo es que llaman eso? De los términos de policía dicen un portafolio, no, un esquema de seguridad. Pues no lo hago con todo el mundo, y menos después de 1800, después de la batalla de Ayacucho y sobre todo después de 1826. Él no tenía acceso. Eran una de las quejas de que Bolívar ya no hablaba con colombianos. Eso, el cerco era grande. Ya como tal no existía. Alberto Lleras decía, ¿cómo nos van a endosar un Bolívar moribundo? Porque ya es que está muy enfermo. El doctor Martínez Zuleika, que escribió, creo que se lo publicaron en Tunja, Patobiografía Republicana, decía que si Bolívar tenía tuberculosis, los síntomas le aparecieron justamente en 1816, en el Orinoco. Y va a vivir 14 años más. Primer problema. En la época el tuberculoso muere a los 3, 4 años. No había medicina de nada. Zuleika dice que era hepatitis amidiana, que tenía esa sintomatología de vómitos y todas esas cosas. El caso es que Bolívar va a andar por Pativilca, va a estar por La Paz, va a ir a Potosí, a donde vaya lleva el mal, pero los ingleses que lo acompañan no sabemos qué era lo que hacían. De todas maneras, el mito se creó. El mito se creó en Ayacucho. El hombre cuyas sombras crecerán cuando el sol declina. Ese es famoso cura. Y todo lo que significó para Inglaterra. Nosotros somos gobernados por el mundo anglosajón hace rato. Yo en estos días he estado profundizando un poco en Shakespeare, volviéndolo a leer ya con otra mirada, y encuentro que el problema del poder ahí es muy claro, es la racionalidad propiamente. Claro que la herencia es de la filosofía analítica, pero la racionalidad occidental para mí es como que fuera el punto de arrancada, ¿no? Yo soy filósofo pero ¿cómo te digo? Por un título lejano, pero yo prácticamente no he sido profesor de filosofía, pero tengo mis puntos de vista filosóficos, y yo veo muy enlazado el problema anglosajón al problema total de la modernidad, hasta el punto de que parece que cuando aparece la posmodernidad ya nadie vuelve a saber de Shakespeare. Shakespeare, sí, Romeo y Julieta. Entonces le dicen, uy, qué bueno, ¿cómo sabe de Shakespeare? Ese problema es de estudio. Yo apenas lo aproximo como propuesta frente a lo que significó. Es que la literatura inglesa es sorprendente. Nosotros decimos, no, el Quijote, sí, cómo no. El Quijote es una obra clave y bueno, y todos los hispanistas destacan esto. Pero es que lo que pasa es que cuántos Shakespeare siguieron de él para adelante. Es que hasta en la literatura de tipo religioso,
la literatura de Milton te plantea problemas de la especie. Está hablando de ángeles y demonios, pero está planteando problemas muy concretos de la burguesía naciente en Inglaterra. Y así sí, vamos a agarrar después lo que viene cuando ya empiezan a tomarse los mercados en serio. Y cuando ya se aproxima el siglo XVIII, no los asusta Descartes, no los asusta ni... Y en cambio Goethe sí se les integra. Esa es de las cosas que uno no... Claro que hay que estudiar. Esto no es para que me vayan a creer hoy mi primera exposición sobre eso. Eso es estudiando, porque son problemas de conocimiento. Y eso hay que sacar tiempito. Yo siempre recomiendo sobre un tema leer entre 3 a 5 libritos para tener idea de las cosas. Porque eso el primero como que lo leen como un manual, como un catecismo más. Y eso sí que abunda. Hay gente que dice, hoy no puedo leer, va a empezar a leer una novela y quiere aprenderse de memoria la primera página. Y cuando yo le decía, mire, leas el primer capítulo. Que no entendió mucho, que unas vainas raras ahí. Hombre, leas el segundo capítulo, de pronto en el segundo capítulo algo le explican del primero y así, para crear un proceso mental. Nosotros somos de la escuela dialéctica. Nosotros no buscamos fósiles, ¿no? Dejamos de paleontólogos a otros, pero la verdad es eso. Entonces, el debate racional es razonando. Y para razonar hay que disponer de palabras. Si no tiene palabras usted no encuentra cómo expresarse adecuadamente. Pero eso no es porque hay gente que dice, no, es que se las da. No, que usted lo que quiere es que yo me dedique solo a leer el libro. Bueno, vamos ya a suspender porque la cosa se alarga. Juan Felipe, estoy a las órdenes del grupo. Sí, por supuesto. Y por otra parte, cortemos por hoy. Sí, por ahí está muy bien, don Jofre. Muchas gracias por habernos brindado esta charla tan interesante sobre un tema tan desconocido para muchos. Así que muchas gracias a los que se conectaron. También los invitamos para nuestras próximas conferencias. Próximamente les estaremos diciendo por la página cuál va a ser nuestras próximas charlas. Entonces eso sería todo por hoy. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, don Jorge, por habernos brindado un poco de su tiempo y habernos iluminado con estas palabras. Muchas gracias, feliz día, hasta luego.